se presentó por parte de Integralia un informe sobre los delitos en 2024. Es el reporte anual del delitos 2024, en donde analiza la incidencia delictiva de alto impacto en México. Este reporte destaca que si bien el número de homicidios dolosos se mantuvo relativamente constante entre 2023 y 2024, sigue habiendo varios focos rojos de violencia homicida en el país, incluyendo Colima, Morelos, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Además, en 2024 los homicidios aumentaron de forma significativa en Sinaloa y Tabasco. En el primer caso por las disputas entre facciones rivales del cártel de Sinaloa y el segundo por los enfrentamientos entre grupos para controlar el tráfico de migrantes, huachicoleo y otros mercados ilícitos. Y para platicar de este reporte de delitos 2024, le agradezco a Carlos Rubio, subdirector de Integralia, que esté con nosotros esta mañana, además coordinador de este reporte. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy bien, gracias, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Este reporte mide 2024, los 9 meses de Andrés Manuel López Obrador, bueno, 9, ¿sí? Meses de Andrés Manuel López Obrador y 3 de Claudia Sheinbaum. ¿Hay un cambio entre un gobierno y otro que ustedes noten en este reporte de delitos 2024? Sí, Juan Carlos, justo uno de los temas que estamos destacando al inicio del reporte son una serie de cifras que publicó México Evalúa recientemente, haciendo un comparativo entre los primeros 100 días del gobierno de López Obrador y los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, y lo que se nota es definitivamente un cambio en la estrategia de seguridad que se está implementando, una mucho mayor apertura o libertad para que las Fuerzas Armadas puedan combatir de forma frontal a los grupos del crimen organizado. Lo que vemos ahí, por ejemplo, es que en los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum hubo 61 enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales, incluyendo a la Guardia Nacional. Eso significa un 98, alrededor del 100% más que en los primeros 100 días de López Obrador, y vemos también aumentos muy importantes en el número de decomisos de armas, detenciones, decomisos de drogas, etcétera. Entonces, sin duda, un cambio significativo en la estrategia que se está implementando, aunque lo que estamos destacando en el reporte es que se trata de una estrategia muy mediática que también permite que el gobierno federal pues muestre que está tomando acciones en la materia, que le permite también mandar señales a Estados Unidos, al presidente Donald Trump, que se está haciendo algo para contener a los grupos del crimen organizado, pero que hay retos todavía muy significativos para poder dar resultados contundentes en el corto plazo. Estamos destacando ahí, por ejemplo, que la tasa de homicidios dolosos prácticamente se mantuvo constante entre 2023 y 2024, o que la tasa de extorsión, que es un delito que afecta a las empresas que operan en México de todos los tamaños, prácticamente se ha mantenido constante desde 2022. Sí, pero aumentó 45% desde 2018, en 6 años aumentó 45%, de acuerdo con este informe, el tema de la extorsión. Carlos, ahora, yo recuerdo una de las declaraciones durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de Alfonso Durazo, el entonces secretario de Seguridad, que decía que habría un punto de inflexión, que estaban por iniciar un punto de inflexión en cuanto a delitos de alto impacto, en cuanto a los homicidios, y que al alcanzar el punto de inflexión vendría ya la baja. ¿Ocurrió un punto de inflexión durante el sexenio de López Obrador, o en 2024 se nota algún punto de inflexión? Justo lo que lo señalan las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que efectivamente había una tendencia a la baja, al menos desde 2020, en términos de la tasa de carpetas de investigación por homicidio doloso, pero que entre 2023 y 2024 esa tasa comenzó a estabilizarse. El cambio porcentual entre 2023 y 2024 es de 0.2%, o sea, prácticamente nada, y eso lo que podría señalar es que de hecho la tasa incluso podría aumentar hacia los próximos meses, años, como resultado de esta estrategia que está implementando el gobierno federal de captura de liderazgos criminales, que podría ocasionar nuevas fracturas en las organizaciones criminales, una nueva ola de violencia homicida, como lo hemos visto en Sinaloa en los últimos meses desde la captura de Ismael El Mayo Zambada, y que eso pues ocasione nuevamente un repunte en incidencia en varios estados. Hay varias entidades, de hecho, en las cuales pues ya se ha notado ese incremento
incremento. Señalabas justo al inicio el caso de Tabasco, en el que entre 2023 y 2024 aumentó la tasa de carpetas de investigación por homicidio doloso en más de 200%, como resultado de una ruptura en una alianza que existía entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y una organización local que se llama La Barredora, que ahora se están disputando el control de los mercados ilícitos que operan en la entidad, que van desde el tráfico de migrantes por la frontera que comparten con Guatemala, pero también el huachicoleo, dado toda la infraestructura petrolera que tiene Pemex en ese estado. Sí, y Sinaloa, que se descompuso a partir de septiembre del año pasado, que la incidencia delictiva ha aumentado y que no se ha logrado pacificar Sinaloa. Y Sinaloa se metió en el listado de estados con mayor problemática, Carlos. Correcto, Sinaloa, que lleva pues ya varios meses con una violencia homicida muy importante. De hecho, entre 2023 y 2024 el aumento en la tasa fue de casi 62%, y si lo vemos en términos de la percepción de inseguridad, Sinaloa es de las entidades en donde aumentó con un mayor porcentaje la percepción. En el caso de Culiacán, alrededor del 108% de aumento en la percepción de inseguridad, pero también aumentó en Mazatlán y en varios otros municipios del estado, y como comentas, pues resultado de enfrentamientos entre facciones rivales del cártel de Sinaloa, una situación que difícilmente se podrá solucionar hasta que el mismo grupo llegue a una resolución, y ahí pues hemos visto que el gobierno federal ha buscado pues aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional desplegados en la entidad, que el mismo secretario García Harfuch ha estado presente en el estado en varias ocasiones para tratar de fortalecer las acciones de coordinación entre niveles de gobierno, pero bueno, es difícil que se logren resultados contundentes, y ahí el riesgo está justo en que esos enfrentamientos entre facciones, entre Mayitos y Chapitos, se trasladen a otras entidades en las que el cártel de Sinaloa tiene operaciones, tomando en cuenta que, de acuerdo con la Anti-Intelligence, el cártel de Sinaloa básicamente opera en todos los estados del país, ya sea de forma directa o a través de organizaciones aliadas, ¿no? Entonces hay un riesgo ahí también de contagio hacia otras entidades. Sí, estamos platicando con Carlos Rubio, su director de Integralia, sobre este reporte de la incidencia delictiva 2024, delitos 2024. Carlos, estamos hablando de los hechos, de los números, de las carpetas de investigación que se abren por parte de las fiscalías, pero en materia de percepción, ¿la percepción tiene consistencia, congruencia con la realidad? Lo que habíamos visto en términos de percepción es que al menos desde 2020 se había presentado una tendencia a la baja, que en realidad pues era difícil de explicar si tomábamos en cuenta los números absolutos de incidencia delictiva de alto impacto que se estaban registrando en el país. Hay una de las explicaciones, una de las hipótesis que se estaba manejando es que era parte también, o resultado en parte, de la narrativa oficial del gobierno de López Obrador, que hablaba de resultados contundentes en materia de seguridad pública, que las cosas iban muy bien, que ya se estaba logrando cambiar la situación y que eso a lo mejor estaba también teniendo un efecto en la percepción de la ciudadanía misma, pero en la última encuesta del INEGI de 2024, diciembre de 2024, revela que de hecho la percepción de inseguridad ya aumentó a nivel nacional, alrededor del 5.3% en el comparativo intraanual, y eso pues señala que efectivamente la ciudadanía está percibiendo que hay más enfrentamientos entre grupos criminales, más enfrentamientos entre estos y autoridades federales, y que también pues los delitos, sobre todo la extorsión, el robo en camiones, en transporte público, etcétera, siguen siendo parte de su vida cotidiana. Sí, justamente el homicidio es el delito de alto impacto y el que más conversación genera, pero hay otros delitos que están enlistados como situaciones que no terminan de componerse en nuestro país, la extorsión o el robo a transportistas. De hecho, ayer la Ciudad de México pues colapsó por las protestas de transportistas y de otros grupos que traían distintas temas de manifestación, pero los transportistas tienen años denunciando la inseguridad en carreteras. Correcto, y bueno, las cifras oficiales de robo transportistas señalan una tendencia a la baja, pero en realidad lo que estamos destacando en el reporte es que probablemente hay un subregistro de incidentes. En el caso de Guerrero, por ejemplo, podemos ver que no se abrió ni una sola carpeta de investigación por robo a transportista en 2024, a pesar de los reportes recurrentes en medios de robos a camiones de carga que transitan por las carreteras del estado, y eso pues señala que probablemente las cifras reales de ese delito son mucho más altas de lo que señalan las cifras oficiales,
y es un tema que, como señalas, está ocasionando ya también una escasez de choferes. En el caso de Guerrero, por ejemplo, hace algunas semanas se dieron una serie de manifestaciones de choferes que ya no estaban dispuestos a seguir transitando por las carreteras del estado porque no se estaban garantizando las condiciones de seguridad suficientes, y es un tema que también está impactando los rendimientos de las empresas que operan en el país, que han tenido que invertir en nuevas tecnologías de geolocalización, en alterar sus rutas de traslado de bienes, en estar cambiando constantemente los equipos, las pérdidas que implican los robos mismos. Entonces es un tema que está pues afectando el atractivo de México para las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Sí, Claudia Sheinbaum, en este reporte ustedes detectan que hay un cambio en la estrategia, que hay un enfoque técnico y frontal, que aumentaron los enfrentamientos en los primeros 100 días, es decir, del Estado contra grupos del crimen organizado casi al 100%, pero además de este cambio, ¿qué retos tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum para pacificar al país, de acuerdo con la visión que tienen en Integralia, Carlos Rubio? Sí, bueno, tenemos un primer tema que tiene que ver con el enraizamiento de los grupos criminales, los esquemas de colusión que prevalecen sobre todo a nivel municipal. Hace algunos meses publicamos, por ejemplo, un reporte de violencia política en el que señalábamos que del total de incidentes de violencia política que se registraron en 2023-2024, el 70% fueron a nivel municipal. Eso nos habla de que los gobiernos municipales son los que están más expuestos, son más vulnerables y probablemente estén más infiltrados por grupos del crimen organizado. Entonces, este nuevo gobierno se enfrenta a este reto, ha dado algunas señales positivas, por ejemplo, el operativo Enjambre, que se implementó en el Estado de México a finales del año pasado, que derivó en la captura de más de 20 funcionarios de nivel municipal presuntamente vinculados con grupos del crimen organizado, pero lo que no queda claro es qué está haciendo el gobierno federal para garantizar que las nuevas autoridades que reemplazan a los detenidos no caigan nuevamente en esos esquemas de colusión, ya sea por intimidación, por amenazas, por un esquema de compra, etcétera. Entonces, pues bueno, no queda claro qué es lo que se está haciendo para desarticular esos esquemas de colusión a nivel nacional. En segundo lugar está el tema presupuestario. El presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se redujo más de 36% entre 2024 y 2025. Entonces es muy probable que el secretario García Harfuch no tenga los recursos suficientes para poder implementar a cabalidad la estrategia que se diseñó, a pesar de ser más técnica, sobre todo porque implica una inversión muy importante en términos de tecnología, la profesionalización de las policías estatales y municipales, etcétera. Entonces, un segundo reto en temas presupuestarios. Y en tercer lugar está el tema de que creemos que el gobierno federal se está enfocando mucho en contener las tasas de homicidio doloso. Eso también impacta la percepción ciudadana, pero que no necesariamente está desplegando estrategias focalizadas para atender otros delitos de alto impacto, como Estamos platicando con Carlos Rubio, su director de Integralia y coordinador del reporte sobre este reporte de delitos 2024. ¿Se perdió la comunicación, Carlos? Sí, parece que se perdió. Estábamos ya concluyendo la conversación. Lo que nos dice Carlos es que la tasa nacional de homicidios bajó solo 0.2% en 2024. La extorsión aumentó 45% desde 2018. Hay aumentos significativos de la violencia en estados como Tabasco con el 202%, Sinaloa con el 61.8% y alta incidencia en Colima. La percepción de inseguridad también aumentó en el último reporte del INEGI. Villahermosa es la ciudad con mayor percepción de inseguridad, con 95.3%. Y hay un dato interesante: las empresas gastaron 124.3 mil millones de pesos en 2023 en temas de seguridad, extorsión, robo y corrupción, los delitos más frecuentes cometidos contra las empresas. Carlos, estamos ya en la parte final, se nos cortó la comunicación, te escuchamos. Sí, una disculpa. Bueno, les comentaba que un último desafío es que no vemos que se estén implementando estrategias para atender otros delitos de alto impacto como la extorsión, que creemos es un tema particularmente sensible si es que se concreta la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. No tenemos claridad de hasta dónde llegarán las sanciones o las medidas que puedan implementar las agencias de seguridad y procuración de justicia estadounidenses, por ejemplo, contra un comercio en Michoacán, un productor de limones o de aguacates que tiene que pagar un uso de suelo, una extorsión a un grupo criminal para poder seguir operando. Entonces la extorsión va a ser un tema particularmente sensible para el cual no vemos que se esté implementando realmente una estrategia focalizada.
Carlos Rubio, ¿dónde encontramos este reporte anual de incidencia delictiva 2024? Muchas gracias, Juan Carlos. El reporte completo se encuentra en nuestra página, integralia.com.mx, o lo pueden consultar también a través de nuestros perfiles en X, Facebook y LinkedIn. Gracias, Carlos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.